Ahora sí. Tenía mucho Fernet. Y la renueva por internet. Ay, Dios. Hola. Bueno, ¿seguimos? A ver. ¿Alguna pregunta quedó con el tema del dióxido de cloro? No, no es bueno. Vamos a ver un último agente oxidante, que es el ozono. El ozono lo tienen visto, ¿no es cierto? No, no podemos tomar dióxido, Alejandro, es una barbaridad, porque es un agente oxidante que pensá que eh, el daño que le produce a los microorganismos te lo va a producir dentro de tu organismo. Así que ni se les ocurra, sí. Más allá de que en bajas concentraciones tenemos el tema del clorito y sus efectos de anemia y todo lo demás. ¿Mm? Así que ni se les ocurra. No le hacemos caso a Viviana, sí, Viviana. Hay que meter presa, Viviana, sí. Ni a Viviana ni a Donald. Sí, ni se les ocurra hacer nada. Sí, seguro, es mentira, pero lo que hizo fue una barbaridad, porque eso en un medio de comunicación es lo peor que se puede hacer. Sí, sí, es una locura, una barbaridad. Bien, seguimos. Nos queda entonces un último agente oxidante, que es el ozono. Bueno, y ya por lo que habíamos visto en química atmosférica, conocemos un poquito de la química del ozono en sí. ¿Y qué es lo que tiene de particular el ozono? Además de ser un oxidante muchísimo más potente que el oxígeno, es mucho más soluble que el oxígeno. ¿Mm? Acá tenemos la solubilidad de 0,105 gramos por cada 100 mililitros a 0 grado. O sea que es 12,5 veces mayor, más soluble que el oxígeno en agua. ¿Mm? Pregunta, ¿cómo será la constante de Henry del ozono? ¿Quién me contesta? ¿Mayor, menor que la del oxígeno? ¿En qué unidades estamos hablando?
¿Nadie? A ver si aprendieron, chicos. Mm, Vamos, repasemos. ¿Qué unidades? Bueno, definir las unidades y vos ahí me decís cómo es la constante de Henry. Comparativamente, ¿no? Ozono con respecto al oxígeno. Atmósfera sobre molar, dice, o sea, presión. Ah, y Matías dice al revés. Bueno, definan una y después digan, bueno, en esta definimos con estas unidades, la constante de Henry ozono es a la del oxígeno. Sí, que vivo, dale, vamos. Molar sobre atmósfera, ¿quieren? Vamos, a ver. Molar sobre la atmósfera tengo que tener más cantidad, o sea, la concentración disuelta tiene que ser mayor. Bien. ¿Sí? Entonces, o sea que si yo la defino como molar sobre la atmósfera, me va a dar un número más grandote. bien. ¿Están de acuerdo? ¿Más grandote para quién? Ah, sí, bueno. Más grandote en comparación con la del oxígeno en Ahí agua. está. Muy bien. Muy Ahora bien. sí. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y si fuera al revés, más que obvio, pero si fuera al revés, si es presión sobre concentración. Menor, exacto, más pequeña. ¿De acuerdo? Bien, bueno, les quedó, Silvana, la constante Henry. Aprendieron. Un aplauso acá. Muy bien, muy bien. Bien, el tema es que el ozono es un oxidante, ya les decía, es muy potente y así como potente es muy eficiente para la acción germicida. En realidad el ozono se empezó a investigar porque empezó a aparecer, digamos, como buen agente desinfectante después de ver que a pesar de utilizar el cloro como agente desinfectante y cumplir después del proceso de desinfección los límites establecidos, no estoy hablando del código alimentario porque no es una cuestión de nuestro país, sino que los límites establecidos en Estados Unidos fundamentalmente, hubo casos de brotes de enfermedades transmitidas por agua. ¿Sí? ¿Por qué microorganismo en particular? Ya les cuento, volvamos a la tabla de acá. Este que se llama Cryptosporidium, que es un protozoo, particularmente es altamente resistente a cloro. ¿Sí? Entonces, en las plantas de tratamiento tradicional donde se aplicaba cloro, igualmente había casos, brotes, de este microorganismo, que realmente es bastante complicado, ¿sí? Los casos por Cryptosporidium. Porque además se requieren muy pocas unidades infecciosas para causar serios problemas de salud. Entonces, bueno, estudiando un poquito cuáles eran otros métodos de desinfección, apareció el ozono, y el ozono sí fue eficiente, con un tiempo de acción, o sea, un tiempo de permanencia, digamos, o de acción, sigue bien, de oxidación, no es importante, son minutos, pero sí se vio, Ya lo apago, ¿eh? Pongo el... sí, se vio que este Cryptosporidium era el que mayor resistencia tenía a los oxidantes, ¿sí? Pero el ozono era el más efectivo, porque en menos tiempo reducía las unidades de este Cryptosporidium. Por eso digo, es un problema que surgió en Estados Unidos post utilización del cloro. A ver, ¿quién está sin mutearse? Listo. Bien, entonces, el ozono, ¿se acuerdan cómo se formaba en la atmósfera? ¿Mm? ¿Se olvidaron? ¿Cómo se forma el ozono en la atmósfera? ¿Me escuchan, no? Relámpagos. ¿Qué más, Nico? Vimos toda la química,
estratosférica y qué sé yo, y me viene con relámpagos. Los NOx. Ahí está, bien. Recuerden la formación de ozono que está mediada por una acción fotoquímica. Sí. Dios. Sí. Bueno, o sea, necesitamos radiaciones de baja longitud de onda para que pueda ocurrir, o sea, de mayor energía para poder hacer efectiva la formación de ozono a partir de oxígeno más un átomo de oxígeno molecular más un átomo de oxígeno atómico. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien. O sea que necesitamos alta energía, ¿sí? Que en la estratosfera se genera directamente por la llegada de las radiaciones que provienen del Sol, nos alcanza. Pero si lo queremos generar acá, en la Tierra, abajo, tenemos que tener un dispositivo especial que genera ozono a partir de oxígeno gaseoso. Y esa generación de ozono se produce por la generación de un arco voltaico de una atmósfera rica en oxígeno. ¿Está bien? Entonces, al generar ozono, se tiene, sí, relámpago, está bien, pero en un generador acotado y cerrado. Entonces, la generación de ozono tiene que hacerse en el lugar donde se va a aplicar el ozono. Si no es que se puede transportar el tanque de ozono, sino que el generador de ozono tiene que estar asociado a la planta de desinfección. Entonces, por eso es que está resumido en este esquemita. Tenemos la parte de suministro de oxígeno y el generador de oxígeno, que es donde se aplica el arco voltaico para la síntesis de ozono in situ, que se dice. Una vez que se genera el ozono, se aplica en el tanque en donde se produce la desinfección. Se deja actuar el tiempo de contacto que sea necesario y después se da curso al agua. Es un sistema altamente eficiente. Ya les digo, el organismo o el agente infeccioso que se vio que era resistente a muchos sistemas desinfectantes, bueno, el ozono demostró que no lo era tanto, con lo cual fue eficiente en ese sentido. Es caro porque todos los dispositivos de generación de ozono son caros y el sistema de suministro de provisión de ozono al tanque donde se produce la desinfección requiere de una instalación especial, ¿sí? Entonces es caro. Al ser un gas no tiene efecto residual. ¿Por qué? Porque esa agua tratada con ozono, por más que pongamos en exceso, después de un tiempo el ozono se va hacia la atmósfera, se pierde. Con lo cual no deja efecto residual. Entonces, para subsanar este tema y lograr que el agua no sea recontaminada en el proceso de distribución, lo que se hace es desinfectar con ozono y luego se clora. Entonces, de esa manera se elimina todo el material orgánico presente, incluyendo los microorganismos, y después se clora con menor cantidad. De esa manera tenemos un efecto residual de cloro sin la síntesis de los trialometanos peligrosos, consecuencia de la oxidación de material orgánico con cloro. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es la combinación de dos agentes desinfectantes. ¿Tiene contras el ozono? Sí. ¿Qué contra tiene? Bueno, no es raro encontrar el anión bromuro en agua. Entonces, si hay presente bromuro en agua, el ozono lo oxida a bromato. Y el bromato es un carcinógeno, o sea, es un genotóxico, con lo cual puede tener problemas la adición de ozono en un agua que contiene bromo. Por eso hay que trazar, digamos, o sea, efectuar un seguimiento de la concentración de bromuros en el agua para ver si la aplicación de ozono puede llegar a ser potencialmente peligrosa por la formación de bromatos. Pero eso es en forma excepcional, que hay que tenerlo en cuenta, pero es uno de los mejores agentes desinfectantes, más allá, digamos, de sus desventajas en cuanto a lo que no tienen efecto residual y lo que es caro.
Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Bueno, con esto terminamos lo que es la parte de microbiología sanitaria. Y, ¿dónde está? Ahí está. Hay un paper en el campus que habla sobre el tema este de microbiología sanitaria y biofilms detectados en canillas de unidades hospitalarias e infecciones de un patógeno oportunista como es la Pseudomonas. Es opcional ese paper, no es que lo vamos a utilizar de lectura como los que estuvimos viendo hasta ahora. Pueden chusmearlo si les interesa. Es interesante por lo que trata en particular. Es bien interesante. Y el riesgo que tenemos ante la utilización de un agua que puede arrastrar un organismo que puede ser un patógeno oportunista como es Pseudomonas y que puede traer consecuencias serias en cuando el agua es utilizada a nivel hospitalario, sobre todo. Después tenemos una serie de problemas referidas a este tema que es muy cortita y yo les sugiero que la miren, que con lo que vimos traten de resolver. Está focalizado en lo que es un tratamiento de potabilización de agua y en los procesos de desinfección y en la formación de los productos indeseables que les mencioné, sobre todo después de la cloración como proceso de desinfección, ¿sí? Tenemos obviamente gráficos a los cuales interpretar. Por eso es que les sugiero que que los miren, que traten de comprender e interpretar los gráficos, que tengan en claro cuáles son los límites establecidos, sobre todo para estos productos indeseables de los procesos de desinfección, para llevar o elaborar las conclusiones que se pide como respuesta a los problemas. ¿Sí? Entonces, léanlos, miren, este problema, sigo tirando data, el problema, bueno, en realidad son todos problemas que son de parciales anteriores, en particular creo que era el 3, el del año pasado, ¿sí? Así que para que tengan una idea a lo que apuntamos, que tendrían que tener bien en claro de este tema, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero mírenlos tranquilos, traten de resolver, de interpretar. Vuelta a lo mismo, ¿no? Vuelquen la interpretación de los gráficos en un escrito. ¿Sí? Escríbanlo, escríbanse unos párrafos de lo que les transmite el gráfico a ustedes para que les quede fijo, ¿sí? Y cualquier cosa nos pueden consultar, obviamente, sobre la discusión o interpretación de las figuras que están en los problemas. ¿Estamos? Bibliografía, el BROC está muy bien, la parte de tratamiento de potabilización de agua. Es muy extenso cuando habla del tema de la contaminación de agua y todo lo demás. Pero en el BROC es suficiente. La parte esta de los productos indeseables, ya ahí están los manuales de microbiología ambiental en el link que les mandé de los libros que están en formato electrónico. Esos manuales ya son más complejos para la lectura, pero pueden perfectamente buscar cualquier bibliografía que conozcan en cuanto a lo que son agentes desinfectantes, que mismo en el BROC también tiene un capítulo separado para agentes desinfectantes y lo pueden ver de ahí. ¿Sí? Pero fundamentalmente en el BROC está bien explicado el proceso de tratamiento y ya les digo, agentes desinfectantes está en otro capítulo, pero pueden mirarlo de ahí.
Si quieren, por eso, profundizar, están los manuales de microbiología ambiental, que están en inglés y son más pesados en cuanto a la lectura. Pero está todo seguro, todo este tema está. ¿Mm? Bien. Bueno, con esto concluimos con microbiología sanitaria. Y ahora lo dejo a Nahuel, que nos va a hablar de suelos. Ahí se puede ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Me quedó tercera diapositiva. Bueno, entonces, ahora, nada, procedemos a arrancar con lo que sería la unidad de suelo y corteza terrestre, así como también lo hice en su momento con atmósfera y luego con agua. Básicamente va a ser una presentación también más introductoria. Aparecerán algunos conceptos que quizás vimos cuando hablamos de agua. Pero bueno, esto básicamente, digamos, va a ser algo introductorio. Con algo de suerte, quizás veamos todo hoy, y si no, quedará una parte para la clase que viene. Así que arrancamos. Básicamente, cuando hablamos de corteza terrestre, ya veníamos mencionando anteriormente, digamos, básicamente qué era, digamos, y de qué consistía o de qué está compuesto principalmente. Y en esta materia, al menos en lo que es química ambiental, digamos, nos va a interesar mucho, digamos, la composición química de la corteza terrestre y el suelo. Y básicamente, bueno, de todo este listado de elementos, de metales y no metales, nos van a interesar al menos como los primeros 4, que van a ser los más relevantes: la presencia de oxígeno, no como oxígeno, digamos, gaseoso, sino como un oxígeno en forma de óxidos con otros cationes metálicos, seguido por silicio, aluminio y hierro, como quizás los elementos más abundantes en la corteza. Luego después, bueno, tendremos en menores porcentajes otros elementos como el calcio, sodio, potasio, magnesio, muchos de ellos, bueno, minerales esenciales, ¿no? Digamos, para el desarrollo de la vida. Y después ya en menores cantidades otros metales que quizás en mayores cantidades pueden ser, digamos, perjudiciales, ¿no? Para la salud. Pero bueno, este tiene un listado. Otra cosa, digamos, que no podemos obviar cuando hablamos, bueno, de lo que es la corteza terrestre es entender, ¿no? Que, digamos, el planeta Tierra, digamos, no es un cuerpo, digamos, estático, sino más bien dinámico, que está constantemente transformándose, aunque, digamos, no podamos percibirlo. Seguramente ya habrán escuchado alguna vez de lo que es el concepto de las placas tectónicas y, bueno, los tipos de movimientos convergentes o divergentes que puede haber entre las distintas placas. Acá en la primera imagen, al menos solo centrándonos en lo que es el continente americano y en particular Sudamérica, habrán escuchado también alguna vez que, bueno, se explica que el origen de lo que es el cordón montañoso de la cordillera de los Andes es debido justamente a este encuentro o convergencia de dos grandes placas tectónicas, la placa Nazca y la placa sudamericana. Y justamente por este encuentro, digamos, mientras una de las placas, la placa Nazca, digamos, comienza como a hundirse, la otra placa, digamos, también comienza a deformarse, digamos, y como consecuencia de este choque o encuentro, digamos, se va produciendo un pliegue vertical, digamos, donde justamente se va a dar lugar a la formación de esta cordillera y también la formación de, bueno, pequeñas salidas o canales justamente de magma, que es este material fundido que está en el interior, bueno, el core, que se conoce, digamos, del planeta. Y bueno, justamente mientras la corteza terrestre, digamos, como podemos decir así, muy entre comillas, de fase sólida, el interior del planeta Tierra, digamos, es de fase más líquida, justamente por las altas temperaturas del núcleo, de, bueno, todos los metales también como el hierro o el silicio que veíamos al principio, van a estar, digamos, fundidos. Entonces, justamente es como que estas placas tienen esa movilidad gracias a que por debajo está todo este material fluido que permite, digamos, como
este movimiento, digamos, de las placas. Igual de vuelta, hablamos que son movimientos muy pocos perceptibles, digamos, de muchos miles de años, si se quiere, para, digamos, ver los cambios. Acá, bueno, el dibujo de abajo básicamente muestra lo mismo, pero bueno, ya este es más para el caso de dos placas divergiendo o separándose. Pero bueno, esto es más, digamos, de estudio de geología. Este diagrama lo saqué, digamos, también del Manahan, que básicamente muestra lo mismo que acabo de decir, el movimiento de placas convergentes y divergentes, y donde acá, bueno, ya habla, digamos, de una clasificación o separación en capas, donde, bueno, hablamos de una litósfera, que es la más superficial a lo que sería la corteza terrestre, digamos, y la que está en contacto quizás con otras esferas, como la atmósfera y la hidrosfera. Y si nos vamos introduciendo más al interior del planeta Tierra, podemos ya hablar de la xenosfera y el magma, ¿no? Que yo lo mencionaba justamente, y este magma va a poder justamente también salir a la superficie a través de unos determinados canales producidos por este movimiento de las placas. Bien. Otro esquema bastante similar, pero que lo que también busca explicar es, bueno, un poco cómo es el origen de los diferentes tipos de rocas que luego van a dar lugar a la aparición de los minerales y el suelo, digamos, por degradación de los mismos. Y se puede hablar, digamos, de un ciclo, como de transformaciones de diferentes tipos de roca, donde nosotros podemos arrancar desde lo que es el magma, esta roca fundida, digamos, por estas altas temperaturas y presiones, que a medida que, digamos, que va asomándose a la superficie terrestre y va cambiando las condiciones en las que se encuentran esas rocas, que podemos hablar de rocas ígneas, cuando se encuentran a menores temperaturas y menores presiones, se van a ir enfriando y solidificando, y bueno, a medida que van saliendo, digamos, a la superficie terrestre, podemos hablar, digamos, de rocas ígneas, que una vez que luego son elevadas y luego, perdón, y transportadas, acá muestra, por ejemplo, el caso de la salida a través de un volcán, se van a ir depositando en lo que es la corteza terrestre, y por acción, ¿no?, de lo que se conoce como la meteorización, que básicamente consiste en como una degradación, si se quiere, física y química de estas rocas, ya sea por atemperamiento, por acción del viento, la lluvia, las precipitaciones, o también el accionar de otros microorganismos, puede ser. Este tipo de roca va a pasar a ser un tipo de roca llamado sedimentaria, el cual, quizás en otro esquema se vea mejor, acá. La roca sedimentaria va a estar en la superficie de la Tierra, básicamente. Proviene a partir de la roca ígnea, que es la que está en mayor profundidad. Dice, las rocas ígneas se intemperan, se sedimentan y forman estas rocas que nosotros somos las que vemos, por acción del enfriamiento que yo les decía. Y luego de estas rocas sedimentarias pueden llegar a pasar a otro estado intermedio, conocido como las rocas metamórficas, porque a medida que se van nuevamente acercando, digamos, a zonas más profundas de la Tierra, pero no tan profundas como las que provenían de las rocas ígneas, nuevamente se van a encontrar con condiciones de mayor temperatura y presión, pero ya no va a ser similar a la situación inicial de las rocas ígneas, y estas van a pasar a ser rocas metamórficas. No voy a profundizar mucho más, pero básicamente lo que yo quiero mostrar con esto es que, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran en estos minerales, estos materiales, sobre todo hablando de variaciones de presión y temperatura, digamos, estas rocas van a tener diferentes características, y justamente lo que tiene es un carácter reciclo, como que constantemente, digamos, se va reciclando, digamos, el contenido, tanto lo que se encuentra en el interior como en el exterior de la corteza terrestre. Si tenemos que dar algunas definiciones y queremos definir al suelo, podemos
lisa y llanamente pensar como la capa superior de la corteza terrestre, que fue meteorizada y fragmentada. Es lo que yo decía anteriormente, que a partir de las rocas ígneas que provenían del interior, al exponerse ahora a esta situación de atemperamiento o meteorización, se van a gastar, se van a fragmentar en partículas, digamos, también de cada vez menor tamaño, y todo eso va a dar lugar a la formación de lo que nosotros conocemos como suelo. Acá también, bueno, el párrafo de abajo detalla que el suelo proviene de rocas expuestas y que mediante desintegración, descomposición y recomposición del material mineral, a través de estos procesos físicos, químicos, y yo me había olvidado de decir biológicos, va a terminar, digamos, va a terminar acumulándose, y justamente en conjunto con la actividad de los seres vivos que se encuentran, ¿no? Digamos, en la corteza terrestre, digamos, y la acumulación, digamos, de sus restos, todo eso combinado va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como suelo. Entonces, ya en principio el suelo podemos pensarlo como algo complejo, compuesto por una fase, digamos, orgánica, una fase inorgánica, y bueno, obviamente, digamos, toda la vida que habita sobre él. Bueno, es lo que decía acá anteriormente, es un sistema heterogéneo, de muchas fases, particulado, justamente porque va a estar compuesto por, digamos, partículas de un determinado tamaño, disperso y poroso, ya que van a ser, digamos, va a contener espacios que también van a permitir ingreso de fluidos como el agua o el aire. Y de vuelta, debido a que es un sistema heterogéneo, sus propiedades no pueden atribuirse solamente con la composición, sino que lo que tenemos que considerar es como el todo, o cómo están, digamos, distribuidas los diferentes componentes, digamos, del suelo. Acá en un intento de gráfico de torta, básicamente podemos pensar que, si bien nosotros pensamos que el suelo es algo sólido, mineral, como podemos quizás pensar intuitivamente, la realidad es que no es solo eso, sino que también hay un gran porcentaje, digamos, de contenido acuoso, como de aire, que van a estar justamente contenidos en estos poros que hablamos del suelo. Vean que justamente el agua y el aire casi hacen el 50% de lo promedio. Y después tenemos en mayor porcentaje, digamos, del 50% restante, materia mineral, y en un menor porcentaje esta materia orgánica proveniente, digamos, de restos de seres vivos que yo mencionaba anteriormente. Entonces, todos estos componentes combinados, de diferentes formas, van a dar justamente lugar a diferentes propiedades del suelo, y va a tener determinadas características físicas y químicas. Hablemos de los componentes inorgánicos. Muy bien, como decía, básicamente van a ser minerales, que podemos entenderlos como compuestos con propiedades físicas, químicas y cristalográficas definidas, y con cristalográficas nos referimos a que van a ser sólidos, compuestos por unidades que van a estar dispuestas de una determinada manera u orden en el espacio, y podemos en principio hacer una clasificación de minerales primarios y minerales secundarios. Los primarios serían aquellos que no sufrieron una alteración desde el momento que se formaron, y que cristalizaron a partir de la lava. Es decir, ni bien, digamos, se originaron por el enfriamiento, ¿no?, del magma. La lava básicamente es el magma una vez que se encuentra en el exterior, ¿no? Estos minerales no sufrieron, digamos, un significativo proceso de meteorización o degradación, sino que quedaron como tales, como de origen. Algunos ejemplos de estos minerales primarios van a ser el cuarzo, el feldespato, también se encuentra la arena, y ahí entre paréntesis lo que está anotado es el tamaño, entiendo que el diámetro de las partículas. Cuando después veamos en particular la composición del suelo, vamos a ver que la arena va a ser uno de los componentes, digamos, de mayor tamaño, de mayor granulometría, y contrariamente, por ejemplo, acá el limo o la arcilla, que lo mencioné abajo, son componentes, digamos, de menor granulometría o menor tamaño de diámetro, ¿no?
Bueno, pero la arena y el limo, y estos otros ejemplos, van a ser minerales primarios, y por otro lado vamos a tener los minerales secundarios que contrariamente son producidos por la meteorización y la transformación de los minerales primarios. Podemos pensarlos como derivados secundarios de los primarios. Algunos ejemplos son los aluminosilicatos, óxidos, carbonatos, y acá, bueno, menciona esto de que van a estar en general asociados a las arcillas. Acá, bueno, en una Abuela, tabla... hay una pregunta acá. Dice, si la arena no es consecuencia de la meteorización. Y la arena es consecuencia de la meteorización. O sea, lo estoy pensando, pero digamos, no soy un experto igual, pero yo tengo entendido que no, o sea, como que la arena como tal, digamos, proviene, digamos, no fue una alteración, quizás puede ser, digamos, que nada, la arena con el tamaño que tenga, digamos, de partícula pequeña, si se quiere, provenga quizás de la fragmentación de otro cuerpo sólido más grande, pero desconozco. O sea, acá más que nada nos estamos refiriendo como una alteración o transformación, si se quiere, química o de composición. La arena como tal, que son también principalmente, digamos, es un mineral compuesto principalmente por silicatos, nada, es como que no, la realidad es que, digamos, es bastante inerte y no, digamos, no tiene una gran tendencia, digamos, a transformarse, que yo entiendo, ¿no? Pero... Sí, sí, exacto. Ujú. Eh, Puede ser que bien, haya sufrido una fragmentación, pero no quiere decir que sufrió un cambio químico como consecuencia. claro, exacto. Exacto. Sí. Igual, nada, te debo una respuesta más certera. Bien, No, no, yo acá, creo que bueno, está había... bien. ¿Cómo? Que creo que Ah, está bien, porque si la definición es por transformación, la arena no lo sería. Ujú. claro. Bien, no, bueno, un listado con algunos ejemplos de estos, de diferentes tipos de minerales, dependiendo, digamos, así son a base de silicatos, óxidos, carbonatos, sulfuros, sulfatos, aluros o, bueno, elementos nativos. Nada, estos son algunos ejemplos típicos, hay muchos más, algunos los vamos a mencionar después. Y bueno, partiendo de esta tabla, podemos hablar de una segunda clasificación de los minerales, de acuerdo justamente a su composición química. Como primer grupo vamos a tener a los elementos nativos, que son justamente los minerales que se presentan como elementos aislados sin combinarse con otros. En la tabla tenemos, por ejemplo, el cobre y el azufre, y a esos ejemplos también podemos sumar a la plata y al oro, que justamente los vamos a encontrar como tal en la naturaleza, ¿no? Como segundo grupo tenemos a los sulfuros, que van a estar compuestos o formados por la combinación de azufre con un metal, y también se pueden incluir en este grupo algunos minerales que están formados por arsénico, antimonio, bismuto, selenio o teluro, sustituyendo al azufre, ¿no? Pero básicamente los predominantes van a ser los derivados, digamos, de sulfuro. Acá tenemos, por ejemplo, la calcopirita, que está compuesta, bueno, también por cobre y hierro, y la galena, que también es un sulfuro de plomo. Clase 3, aluros. Como bien dice el nombre, están formados por combinación con halógenos como cloro, flúor, bromo y yodo. Bueno, dependiendo cuál es el elemento, digamos, va a ser el nombre que reciba, cloruro, fluoruro, respectivamente. Dos ejemplos acá, el más conocido es el cloruro de sodio, la sal de mesa, y la halita. La clase 4, acá, bueno, se agrupan los óxidos y los hidróxidos, pero bueno, acá ya vemos la presencia de